las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Bueno, hermanos, hoy comenzamos por fin el programa. La presento a Lidia, que es mi co-conductora, que me acompaña siempre. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Hola, Lidia, buenos días. Hola, padre. ¿Cómo le va, Lidia? Bien, hoy padre. Tenemos un tema apasionante y que necesitamos que mucha gente lo conozca porque se ha enseñado todo lo contrario. Ahora vamos a ver, después vamos a hablar, pero ahora hago una pequeña presentación para que el padre Biestro después... que nos tiene acostumbrados siempre a hablar también. Estamos al aire. Sí, ya sé, claro, eso desde entrada, si no está en vivo. Sí, sí. Bueno, este programa se transmite por Radio FM Creación de La Plata, 97.7, Radio Morenita del Valle de Tucumán, Radio Murialdo AM y FM de Mendoza y Radio Latina. Bueno, la maléfica Revolución Francesa, de eso vamos a hablar hoy día. El título es La Revolución Francesa, los crímenes en nombre de la libertad. Una palabra tan hermosa que Cristo la trajo, ¿no? Sí, pero bueno, está mal usada, ¿no? En nombre de la libertad, que tanto daño hizo a la humanidad y que hoy, lamentablemente, se sigue enseñando en las escuelas como algo bueno, como cuando nada tuvo de bueno. Así opinamos, ¿no? Sino que no. Vimos la primera revolución, ¿no es cierto, Lidia? Que fue Lutero con Christian, el licenciado Christian, estuvo buenísima, que dividió Europa en dos partes y hasta ahora sus consecuencias son nefastas. Nefastas. Sí. Gracias a Dios vino Trento, el concilio de Trento y la victoria del gran concilio que reafirmó las bases del cristianismo y la iglesia se puso de pie. Aún en contra de las herejías protestantes, la iglesia estaba firme. Ahora veremos la segunda revolución, la Revolución Francesa, terrible también, y el liberalismo. Tremenda. Exacto, para que aprendamos de la historia, ¿no? Verdadera, y aprendamos a discernir los tiempos actuales. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, Lidia. Sí, padre. Del padre Biestro, así cortita, porque esta charla tiene mucho jugo, ¿no? Él estudió, el padre Biestro, Carlos Biestro, en filosofía en Buenos Aires, en la UBA, estudió su seminario en Paraná y fue ordenado sacerdote en 1980. Enseñó en varios seminarios del país filosofía y teología. Participó en varios congresos teológicos en Europa, autor de varios libros y artículos que fueron publicados en revistas especializadas en Argentina. Algo muy importante, ¿no? Su apostolado ha sido, de su apostolado, la difusión de las obras nada menos que del gran padre Leonardo Castellani, jesuita. Bueno, ahora sí, vamos a presentarlo a nuestro querido padre Carlos Biestro. Buenos días, Agustín, buenos días, Lidia. Buen día, padre. Bienvenido, padre, nuevamente. Muchas gracias. Es gusto tenerlo, padre. Muchas gracias. También para mí es un gusto estar con ustedes y con quienes presencien o escuchen este programa, lo vean. Así es.
Sí, hace mucho bien definir la verdad, ¿no? Cuando hay tanta oscuridad siempre, ¿no? Así que por eso lo hemos traído, padre, para que hable claro, como usted nos tiene acostumbrados. Bueno, muchas gracias. Bueno, padre, Pueden- hoy es la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? ¿Qué bueno, fue, mejor dicho? antes de hablar sobre la Revolución Francesa, quiero exponer algo que le sucedió a Chesterton en una oportunidad que estaba en un parque de Londres. Él vio que había un chico de 3 o 4 años de edad que lucía muy orgulloso un sombrerito. De repente, el clima de Londres es tremendo, terrible. Se desató el viento, o sea, el ramaje de los árboles se estremecía y naturalmente voló de la cabeza del chico el sombrerito. Tuvo que ir corriendo a buscarlo 1, 2, 3 veces hasta que se cansó, se dio vuelta y le preguntó a la madre, ¿por qué no sacan los árboles? Así deja de haber viento. Bien, para un chico de 3 o 4 años el error es comprensible. Creía que había viento porque se movían las ramas de los árboles. Pero Chesterton dice, este error comprensible en un niño de tal edad es la filosofía del 99% de los filósofos, los sociólogos, los reformadores y los políticos. Los árboles, su ramaje, representan las cosas visibles que suceden en una sociedad. El viento representa el espíritu, que es invisible, pero que Cristo dijo, sopla donde quiere. El viento son las civilizaciones, sus logros, los árboles son las civilizaciones, sus logros, sus derrumbes, como una revolución. El viento, en cambio, representa la filosofía, la religión e incluso una revolución. Porque, observa Chesterton, nunca jamás nadie vio una revolución. Es decir, lo que suceden son cambios traumáticos en la sociedad, como sucedieron en la Revolución Francesa, una turba que invade el palacio, una prisión, la Bastilla que es destruida, la sangre que corre por las calles, un pueblo en armas, la guillotina que se levanta sobre el trono, pero Chesterton dice, estas son las consecuencias de una revolución. La revolución se inicia en el plano del espíritu y pasa desapercibida para la inmensa mayoría. Comienza con un nuevo dogma. No hay revolución cuyo comienzo no haya sido sumamente abstracto. En esta exposición yo me voy a dedicar más al viento que a los árboles. Es decir, voy a tratar de ahondar en los espíritus que produjeron esos acontecimientos, más que en dar nombres, fechas, etcétera, que pueden llegar a fastidiar. Pero el punto de partida es esto. Toda revolución comenzó siendo abstracta. Recordémoslo para entender lo que sigue. Veamos la situación de Francia en 1789, el año en que se produjo la Revolución Francesa. Francia era el primer país de Europa por su riqueza, población, las fronteras bien protegidas y su ejército. Su población
equivalía a la población de la actual Alemania, que entonces no existía unificada, y de Inglaterra. Sus fronteras, dije, estaban bien aseguradas porque en Occidente, en España, reinaba un Borbón, es decir, era pariente de la dinastía reinante en Francia. Francia, la rama francesa de los Borbones. Y en Oriente, en su límite con el Imperio de Austria, o Sacro Imperio Romano Germánico, también sus fronteras tenían seguridad porque el heredero del trono, el rey, en 1789, el rey Luis XVI, estaba casado con la princesa austríaca María Antonieta. Su ejército tenía 450.000 hombres. La escuela francesa de guerra era la mejor del mundo, es decir, esos hombres estaban a las órdenes de oficiales muy capacitados y tenía una artillería incomparable. Era, por lejos, la primera artillería del mundo. Es decir, que su situación material era muy buena, pero como los cimientos de una sociedad son espirituales y los cimientos de la sociedad francesa fallaban, bastó una pequeña dificultad para que se produjera el desastre. Si hablamos de la primacía de la causa espiritual, tenemos que comenzar hablando de la Iglesia, porque Francia, desde hacía más de 1000 años, era una nación católica. Exteriormente, la situación de la Iglesia era óptima. Había 125.000 personas ligadas por votos sagrados, sacerdotes, religiosos, etc. La Iglesia tenía numerosas propiedades y, sin embargo, la fe decaía. Muchos sacerdotes, la mayoría de ellos, llevaban una vida correcta, pero transcurrían días sin problemas, habían estudiado en el seminario, pero sin que les preocupara demasiado la fe, predicaban, pero sin calor, atendían a los pobres, pero no iban a buscarlos. Los obispos se dedicaban principalmente a la administración y a la política. Entre los sacerdotes y los religiosos, los más eruditos escribían memorias, trabajos, etc., pero sobre temas que poco tenían que ver con la fe. Eran cuestiones, como dije, de erudición. Los más ambiciosos trataban de abrirse paso en la carrera eclesiástica. Y hay un sector grande del bajo clero que no participaba de todas esas ventajas materiales, estaba sobrecargado de trabajo, apenas tenían para vivir y muchos de ellos, como veremos después, tenían que luchar contra la tentación de que el sacerdocio era algo que ya no compensaba. Después de haber considerado la situación de la Iglesia, veamos la causa política. La monarquía francesa
desde hacía más de 4 siglos había causado dolores de cabeza a la Iglesia. Francia aspiraba a, es decir, actuar no como una nación católica, sino poner como norte de sus procedimientos la primacía, la obtención de la primacía en Europa, sin renegar de la fe, pero estaba todo puesto en la búsqueda de la primacía. A principios del siglo XIV, en el año 1303, el rey francés Felipe IV quiso deponer al Papa y llegó a tenerlo prisionero unas breves horas. De 1309 a 1377 había logrado que la sede pontificia se trasladara de Roma a Aviñón. De esa manera, Aviñón era un territorio pontificio, pero metido en territorio francés. De esa manera, el Papa estaba más controlado por el rey francés. Y de 1337 a 1453 había estado en guerra con Inglaterra, en la llamada Guerra de los 100 años, que en realidad duró más de 100 años. Como el Papa estaba en gran parte controlado por el rey francés, tomó en esa guerra parte por Francia. Y esta fue una de las causas que luego llevarían a la ruptura de Inglaterra con la Iglesia, porque la figura del Papa comenzó a ser impopular, apoyaba al enemigo. Bien, en tiempos más próximos a la Revolución, el rey Luis XIII tuvo por primer ministro a Richelieu, cardenal de la Iglesia, cardenal Richelieu. Bien, entonces en Europa se peleaba a brazo partido para dirimir la cuestión religiosa, si triunfarían los católicos o los protestantes. La victoria de los católicos parecía cercana. Las fuerzas protestantes eran derrotadas una y otra vez. Pero a Francia no le convenía el triunfo de las fuerzas católicas, porque estaban representadas principalmente por España, y eso le daría a España la primacía europea. También estaba aliada a España la Casa de Austria, eran emparentados, es decir, pero la protagonista era España. Para que España no obtuviera la primacía europea, el cardenal Richelieu detectó un genio militar, el rey Gustavo Adolfo de Suecia, protestante, y a cambio de una enorme cantidad de dinero, es decir, hizo que combatiera a favor de los protestantes y la posibilidad del triunfo católico se esfumó. Todo esto fue maquinado por un cardenal. De esa manera, esa situación de empate entre las fuerzas católicas y protestantes permitían, por lo menos así lo esperaban los franceses, que Francia obtuviera el primer lugar. Luis XIII fue sucedido por Luis XIV, quien mantuvo el rumbo. Luis XIV fue el que logró imponer un rey Borbón en España. Esto ha sido trágico para España y para los países
que habían sido conquistados y evangelizados por España en el Nuevo Mundo. ¿Por qué trágico? Porque los Borbones trajeron un nuevo espíritu que ya no era compatible con el espíritu de España y de Hispanoamérica. Introdujeron el liberalismo, que tiene una visión individualista del hombre en vez de la concepción católica realista de el hombre empeñado en la búsqueda del bien común como parte integrante de la sociedad. Y, en definitiva, ese hombre individualista del liberalismo lo que busca es prosperar. Es decir, es un hombre cuya principal preocupación es el enriquecimiento. Los Borbones expulsaron a los jesuitas de América, con lo cual frustraron el proyecto de cristiandad americana en el que estaban empeñados los jesuitas. Fueron expulsados primero de América, luego de los territorios gobernados por los Borbones, y presionaron sobre el Papa y lograron que la Compañía de Jesús fuese suprimida. Después fue restaurada. Bien, así como Luis XIII había tenido un personaje eclesiástico deficiente, el cardenal Richelieu, Luis XIV también tuvo, junto a sí, un personaje eclesiástico deficiente. Fue el obispo Bossuet, obispo de Dijon. Fue un importante teólogo, un gran escritor sagrado, pero en 1682 redactó la Declaración del Clero francés, por la cual el clero francés buscaba en gran parte independizarse del Papa, pero por otra parte se hacía muy sumiso a la voluntad de la corona francesa. Para revertir esa crisis espiritual, tuvo lugar el pedido de nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque, justo un siglo antes de que se produjera la Revolución Francesa, en el año 1689. Nuestro Señor pidió a Santa Margarita María que hiciese saber al rey que Francia debía ser consagrada al Sagrado Corazón y el emblema del Sagrado Corazón debía estar en el estandarte real. La petición fue desatendida. En realidad fue atendida, pero un siglo después, cuando el rey, ya no Luis XIV, sino Luis XVI, estaba en la cárcel, de la cual saldría para ser guillotinado. Afortunadamente, apareció entonces en Francia una cantidad importante de santos que trataron de impedir el avance de este espíritu laico. San Francisco de Sales, San Vicente de Paul, Santa Juana Chantal, San Luis María Griñón de Montfort, muchos más. Es decir, hicieron una obra evangelizadora importante, pero el espíritu laico no fue suprimido. Este espíritu de incredulidad era aumentado por la vida escandalosa del rey y la complicidad de la Iglesia para que llevase esa vida escandalosa.
el rey tenía una cantidad de amantes. Ahora bien, la iglesia preceptúa comulgar una vez al año para Pascua. Bien, cuando se acercaba la Pascua, el padre Lachaise, un jesuita, absolvía al rey. Pero después que el rey había comulgado, pasaba un corto tiempo y volvía a sus andanzas. Esto provocó la indignación de un gran escritor católico, Pascal. Escribió 18 cartas que se conocen como las provinciales entre el año 1656 y 1657, que significaron un duro ataque para los jesuitas. Ahora bien, al atacar a los jesuitas, fortalecía el partido contrario, que no solo eran los incrédulos, sino unos herejes que estaban dentro de la iglesia, los jansenistas, y cuya condena llevó mucho tiempo. Los jansenistas, pocos años antes, 3 años antes de que estallara la Revolución Francesa, convocaron un sínodo que intentó reformar toda la iglesia católica, el sínodo de Pistoia, que fue condenado como herético. En el año 1682, Luis XIV instaló su corte en Versalles. Los parques son magníficos y el palacio es deslumbrante. Pero si lo comparamos con el Palacio Real Español que había hecho construir Felipe II, el Escorial, observamos esta diferencia. Todo en el Escorial apunta como a su centro al tabernáculo, donde está Cristo presente en la hostia consagrada. Es lo que da sentido a todo. En cambio, en el Palacio de Versalles, el punto central era el trono de Luis XIV. El 1 de septiembre de 1715 falleció Luis XIV y su reinado había parecido un largo periodo de gloria. La iglesia donde se celebró la misa de cuerpo presente estaba colmada de banderines con la inscripción Louis le Grand, Luis el Grande. Pero el orador sagrado, Massillon, dijo: nadie es grande sino Dios. Y los hechos confirmarían esta afirmación de Massillon. Muerto el rey, no se cumplió su voluntad con respecto a la regencia. Él había decidido que quedara en manos de un consejo, pero la regencia fue a parar a manos de un primo del rey, Felipe de Orleans, que era un calavera. Como su inteligencia estaba embotada no solo por la mala educación que había recibido, sino por su vida de excesos, prestó crédito a un banquero francés de origen escocés, Lo de Loriston, quien propuso
que el Estado emitiera dinero porque, según él, la riqueza de una nación dependía de la cantidad de dinero que circulara. Ya había hecho esta propuesta a otros señores, pero todos lo habían rechazado. Por ejemplo, el duque de Saboya le dijo: no soy lo suficientemente rico como para arruinarme. Pero Felipe de Orleans le creyó. Y de esa manera Francia fue víctima de una inflación descontrolada. Además de las falencias de la monarquía, tenemos la falencia de la nobleza. La nobleza se hizo cortesana, es decir, abandonó sus lugares de origen, los que estaban arraigados, y participó de la vida ligera y muchas veces inmoral de la corte de Versalles. Ahora bien, como quien no vive como piensa, termina pensando como vive, la nobleza empezó a juguetear con las nuevas ideas sobre la sociedad que se estaban abriendo paso, ideas revolucionarias. Así, por ejemplo, 5 años antes de la Revolución, se representó una ópera abiertamente revolucionaria, Las bodas de Fígaro. Mozart le puso música, pero el argumento es revolucionario. En esa ópera, las efigies de los nobles que representan a los nobles son ahorcadas. ¿Cuál era la reacción de los nobles que asistían a esa representación? Una ovación estruendosa. Creían que se trataba solamente de ideas audaces. Ellos eran snobs, es decir, tilingos, superficiales, y no advertían que esas ideas nuevas, revolucionarias, se filtraban a las cabezas de los burgueses. En los que llevaron a cabo el ataque intelectual contra la tradición francesa, tenemos 2 nombres principales. Uno por su importancia destructiva y otro porque propuso el sustituto del antiguo orden que sería destruido. El que llevó a cabo la obra destructiva fue Voltaire. Era un sobrenombre. Es decir, en una oportunidad se burló de un noble, los sirvientes del noble lo apalearon, él vio que era mejor dejar Francia y pasó a Inglaterra. Y desde Inglaterra llevó a cabo un ataque venenoso contra la religión y contra la tradición. Voltaire era un canalla, lisa y llanamente un canalla. Se hizo enormemente rico invirtiendo en empresas de trata de esclavos y de piratería. Además, cuando visitaba sus propiedades, comulgaba para dar buen ejemplo a sus empleados, porque pensaba que si mantenían la fe, le robarían menos. Bien, pero este canalla sabía escribir y conquistó un éxito enorme en Francia. Era llamado Le Roi Voltaire, el rey Voltaire. Él destruyó, pero tenía que venir alguien que edificara sobre el lugar que antes había ocupado el antiguo edificio. El que llevó a cabo esta tarea fue Rousseau, un suizo. Es
el padre, el teórico, el principal teórico del liberalismo. El liberalismo, ya he dicho, anticipado, es una teoría individualista que busca el bien particular. Se desentiende del bien común, o tiene la curiosa teoría de que cuanto más egoísta uno es, mejor le va a ir a la sociedad. Bien. Propuso el siguiente axioma: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Este axioma implicaba varias herejías. Por ejemplo, la negación del pecado original, la negación de la redención, de la gracia, de la iglesia, en fin, toda una cadena de herejías. Para que la sociedad deje de corromper al hombre, él propone lo siguiente: un contrato social en el que todos se ponen de acuerdo y determinan que serán gobernados por la voluntad general, por la voluntad de la mayoría. De esa manera, cada uno es gobernado por su propia ley, porque de antemano se ha puesto de acuerdo que hará suya la voluntad de la mayoría. Pero, ¿quién llevará adelante los asuntos de la sociedad? Porque la mayor parte de la gente no entiende estas cuestiones, las que conducen al bien común de la sociedad. Rousseau contesta: el legislador, una vez que el pueblo elige al legislador, tiene un poder omnímodo. El pueblo vota y se ata las manos. Es la justificación del más cruel despotismo. Estas ideas, tanto la de Voltaire como la de Rousseau, fueron difundidas por la enciclopedia. Y acá el personaje importante es Diderot. Este había sido educado por los jesuitas, después había sido seminarista y dejó el seminario porque ya no tenía fe. Pero sin embargo no interrumpió la relación con la iglesia, porque se ganaba la vida escribiendo sermones para curas que no tenían habilidad para componer sus propios sermones. Bueno, fue un hombre sensual, le gustaba la buena vida, pero la casualidad quiso que cayera en sus manos el proyecto de publicar una enciclopedia de las ciencias y de las artes. El propósito, no confesado, era atacar la fe y atacar la tradición de Francia. Pero no sería un ataque directo, abierto, sino que procederían solapadamente. Es decir, aquí una ironía, allí una duda, se harían afirmaciones que respondían a una filosofía racionalista, es decir, que no admite el orden sobrenatural, o directamente materialista, es decir, que no admite ni siquiera el espíritu. Esta obra alcanzó gran difusión, a pesar de que quienes escribían en ella, los más conocidos, no acreditaban títulos para
es decir, presentarse como maestros de la sociedad. Sobre Diderot, Voltaire y Rousseau, cuando dicho, basta. Es decir, otro nombre famoso que colaboró con la enciclopedia fue Montesquieu. El experimento científico más importante que hizo Montesquieu tuvo por objeto y víctima a un pato, cuya cabeza mantuvo sumergida bajo el agua 5 minutos para ver hasta cuánto podía vivir sin respirar. Bien, esos pasaron a ser los maestros de Francia. Triunfaron porque dieron con la nota justa. Era una sociedad que volvía la espalda a Dios y ponía al hombre en su lugar. Diderot escribió: el hombre es el término único del que hay que partir y al que hay que reducir todo. Pero triunfaron también porque desde Inglaterra, no solo el gobierno inglés, sino la masonería, tenía sumo interés en la destrucción de la Francia católica. Todo el mundo conoce la existencia del Vaticano, un estado dentro de otro estado mucho mayor, Italia, que sin embargo es autónomo. Pero prácticamente nadie conoce que hay un Vaticano en Inglaterra. Y sin embargo hay un Vaticano en Inglaterra. Es la City. Es el centro financiero del mundo. Londres fue fundada por los romanos, pero después los romanos se fueron. Y quedó como un lugar prácticamente deshabitado. Hasta que, más o menos 1000 años atrás, comerciantes judíos cázaros o askenazis eligieron ese lugar, donde ahora está la City, para mantener bajo seguridad sus reservas. Alrededor de la City, que es una milla cuadrada, no llega a la milla cuadrada, creció el actual Londres. Pero la City siempre fue independiente del poder político que dominaba en Inglaterra. Un hecho lo prueba de modo clarísimo. El rey o la reina no pueden entrar en la City a menos que sean invitados. La City tiene su propio gobierno, la City se da sus propias leyes. Pero además controla al gobierno inglés. En el Parlamento inglés hay un lugar reservado para el representante de la City que asiste a las discusiones. Y no hay que ser muy mal pensado para concluir que sin su consentimiento ninguna política va adelante, porque son los que controlan el dinero. Después de la Revolución Protestante, además de los judíos, ocuparon un lugar muy importante en la City, y lo siguen ocupando, los calvinistas. Bien, en esa milla cuadrada de la City fue fundado el Banco de Inglaterra en 1694. El Banco de Inglaterra es una institución privada manejada por banqueros que tiene la potestad de emitir dinero y al que
el gobierno inglés le tiene que pedir todo el dinero que necesita para llevar adelante el gobierno, su política, sus objetivos. O sea que el gobierno inglés depende de esta institución privada ubicada en la City. La creación del Banco de Inglaterra es de 1694 y unos 20 años después, poco más, 23, en 1717, es creada oficialmente, siempre en el radio de la City, la masonería. La masonería tiene como objetivo último destruir a la Iglesia. Y la masonería manejó la guerra cultural que minaba los cimientos de la sociedad francesa y además preparó los revolucionarios profesionales para, es decir, llevar la revolución por los cauces que a la masonería le convenía. Bien, y ahora veamos los hechos, sobre los cuales trataré de ser breve. Francia había tenido un periodo de catástrofes naturales que duró de 1785 a 1789, que complicó la situación económica. Además, había gastado muchísimo dinero apoyando a los rebeldes norteamericanos que terminaron independizándose de Inglaterra, y esto complicó la situación económica. Los problemas serían resueltos si los representantes de la nobleza, del clero y de la burguesía consentían un aumento de impuestos que, en comparación con los impuestos que se pagan hoy en día, es ínfimo. O sea, hoy en día la tasación es muy alta. Bien, pero el rey Luis XVI se encontró con que nadie quería pagar, los representantes de los nobles, del clero y del tercer estado, todos querían que pagaran los otros, y entonces se vio obligado a convocar a estados generales. En esos estados generales estaban los representantes del clero, de la nobleza y de los obreros, campesinos, etcétera, estado llano. Pero con esta salvedad, que como los obreros, campesinos, artesanos, etcétera, suelen entender muy poco de política, mandaban representantes, y entre los representantes predominaban abogados que habían sido ganados por las ideas revolucionarias. Bien, esa reunión de Estados Generales comenzó el 4 de mayo de 1789 con una procesión al Santísimo Sacramento, pero la devoción duró poco. Un mes después, el tercer estado, es decir, obreros y campesinos, los representantes de ellos, se separaron, decidieron deliberar por su cuenta, arrastraron al clero, es decir, y finalmente juraron establecer una nueva constitución en la que el poder ya no venía de Dios, sino que venía del pueblo. Bien, no olvidemos que había revolucionarios profesionales y que manejaban perfectamente las técnicas conspirativas y revolucionarias. Difundían rumores en los que el pueblo creyó e hicieron entrar al pueblo en su juego. El 14 de julio tomaron por asalto la Bastilla. Se presenta como una
de las fechas, es decir, cumbres de la lucha por la libertad, en realidad en la Bastilla había 7 presos. 4 eran falsificadores. Uno, el famoso Marqués de Sade, autor de obras extraordinariamente inmorales, y 2 eran locos. Para estos 2 la Revolución Francesa duró 24 horas porque al día siguiente fueron encerrados. El rey, al ver que se desmandaba la situación, tuvo por lo menos 10 oportunidades en que un uso moderado de la fuerza habría terminado con el alboroto. Pero también él estaba tocado en parte por las nuevas ideas y consideraba que era un crimen reprimir. Al ver su debilidad, los revolucionarios se hicieron cada vez más prepotentes. Declararon los derechos del hombre, pero curiosamente impusieron un régimen terrorista. Comenzó a funcionar la guillotina y entre otras muchas cabezas rodaron las del rey, que fue ejecutado el 27 de enero de 1793, y la de la reina María Antonieta el 16 de octubre del mismo año. Entre las víctimas estaba Madame Roland. Era revolucionaria, pero se había atrevido a hacer una crítica al gobierno. Fue condenada a muerte. Mientras iba al cadalso, al pasar frente a una estatua de Arcilla de la Libertad, se paró y dijo: libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Como para los revolucionarios la ideología era más importante que la patria, decidieron destruir aquellas zonas de Francia donde se opusiera resistencia a la ideología de ellos. Y fue notable su encarnizamiento con los vandeanos. La Vendée queda en el norte de Francia, es una región que había sido evangelizada por los sacerdotes de San Luis María Grignon de Montfort, una región fuertemente católica y monárquica, sobre una población de 600.000 habitantes, fueron masacrados 250.000. Pero masacrados, no se contentaban con darle muerte, sino que mutilaban los cadáveres. El general Hoche, enviado por el gobierno cuando terminó la rebelión, dijo: nunca he visto nada más horripilante. Las ciudades, las aldeas habían sido destruidas, quemadas y, como dije, los cuerpos mutilados. El principal responsable de esta masacre, Carrier, un abogado, terminó suicidándose. Bien, sin embargo, el sacrificio de los vandeanos no fue estéril porque obligó al gobierno a conceder algunas libertades religiosas. Y sobre todo, un personaje en ascenso, Napoleón, entendió que algún día habría que entenderse con Roma. Los ejércitos revolucionarios triunfaban en Europa, pero en Francia cundía el desorden. Napoleón había obtenido una serie de victorias brillantes en Italia y los franceses creyeron que sería el hombre que traería el orden. El 10 de noviembre de 1799 fue nombrado primer cónsul y en 1804 fue elegido por voluntad prácticamente unánime emperador. 3.600.000 votos a favor y 2.500 votos en contra. El Papa Pío VII, si digo bien, se trasladó a París
para colocarle la corona de emperador. Napoleón se dejó ungir por el Papa, el óleo santo, sobre la cabeza, que todos hemos recibido en el bautismo, se pone también sobre la cabeza de los reyes. Pero no permitió a Napoleón que el Papa lo coronara. Le arrancó la corona de las manos, él se la impuso y luego coronó a la emperatriz. Sin embargo, al poco tiempo, la estrella de Napoleón comenzó a declinar. Cometió el error de invadir España y los españoles demostraron que los ejércitos napoleónicos no eran invencibles. Llegó a un acuerdo como pudo con Fernando VII, es decir, que antes había tenido prisionero, y decidió invadir Rusia, y ese fue su fin. Terminó en una noche tempestuosa en la isla de Santa Elena, en el medio del Atlántico, el 5 de mayo del año 1821. Y para terminar, el saldo de la revolución: 2 millones de franceses muertos, 6 millones de europeos. En 1789 Francia era el país más rico, desarrollado y creativo. La revolución arruinó los resortes demográficos, económicos y morales de la nación. Con respecto a la demografía, actualmente Alemania tiene 84 millones de habitantes, Francia 68. En 1789 Francia tenía tantos habitantes como lo que ahora es Alemania e Inglaterra. Económicos. En 1780 Francia e Inglaterra tenían respectivamente un índice económico de 110 y 100. En 1815, cuando termina la Revolución Francesa, Inglaterra mantuvo su índice económico de 100, pero el de Francia había caído de 110 a 60. Inglaterra comenzó a tener la primacía comercial. En Francia hubo una colosal transferencia de riquezas en beneficio de la burguesía revolucionaria. Francia nunca más fue la primera potencia mundial. En 1870 fue aplastada por Prusia y sus aliados. El canciller prusiano Bismarck firmó la Constitución del Imperio Alemán en Versalles, donde había tenido comienzo la Revolución Francesa. En la Primera Guerra Mundial, Francia se salvó gracias a la asistencia de Inglaterra y de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, una vez que Alemania se dedicó a atacarla, el ejército alemán necesitó menos de 15 días para llegar desde las fronteras hasta París. Además, Francia perdió Argelia e Indochina. La consecuencia más grave fue en el plano de la fe: miles de sacerdotes muertos, deportados, otros, aplastados por las circunstancias, terminaron dejando el sacerdocio. Fueron derribadas innumerables iglesias, monasterios, se perdió un incalculable tesoro artístico. Actualmente en Francia, menos de la mitad de los niños recibe el bautismo y hay un avance incontenible del Islam. Francia ha sido la patria de doctrinas perversas, tanto en el plano teológico como moral e incluso artístico, ¿no? El satanismo en la pintura de Picasso, etc. Quiero concluir con la profecía que hizo San Remigio cuando bautizó al rey Clodoveo, rey Franco Clodoveo, y 3.000 de sus guerreros. Este bautismo dio comienzo al proceso que terminaría en la Francia católica.
y ese bautismo tuvo lugar alrededor del año 500. Se ponen como fechas límite el año 496 y el año 508. Al bautizar al rey Clodoveo y sus soldados en Reims, que dicen los franceses, San Remigio afirmó: el reino de Francia está predestinado por Dios para defender a la Iglesia romana, que es la única y verdadera Iglesia de Cristo. Será victorioso y próspero mientras permanezca fiel a la fe romana, pero será terriblemente castigado siempre que sea infiel a su vocación. La Revolución Francesa prueba la verdad de las palabras de San Remigio. Si no aceptamos que solo la verdad nos hace libres, terminaremos idolatrando una falsa libertad en cuyo nombre se cometerán innumerables crímenes. Eso es todo. No. Muy bien. Excelente, padre. Excelente. ¿Me oye? Bueno, ahora viene la pregunta. Muchas gracias. Ahora O sea, viene... Francia lo único que hace es pagar sus pecados. Sí, desgraciadamente sí. Lástima. Desgraciadamente sí. Ahora vienen las preguntas. Padre, Bueno, sí. la herencia de San Francisco, ¿no? Qué maravilla. Tal cual. Padre, una pregunta, ya que usted ahí habló justamente de San Inicio, pero antes había hablado de que el pecado se puede por la cabeza, ¿no? Sí. En las naciones cristianas, como Francia en esta época, la cabeza siempre le muestra como el alma, el cuerpo, que es el pecado. Cuando comienza la fe, todo lo que está más abajo se vuelve peor. ¿Cómo será el poder espiritual de la Iglesia, institución creada por Cristo, cuando algunos miembros de la Iglesia no consideran la tradición como la raíz de nada? Todo comienza a secarse, ¿no? La cultura, todo, la sociedad. Pero Dios siempre, de alguna manera, salva a la Iglesia. Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Padre, ¿cómo se refleja hoy en día esto de la Revolución Francesa, del absolutismo? Se puede demostrar, con derecho a comprobar, que esta falsa democracia que vivimos. Bueno, la falsedad primera de la democracia es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ya fue explicado. Pero querría detenerme un poco, esta vez, ahora, en la cuestión de que el poder viene del pueblo. Claro. O sea, nosotros decimos que el poder viene de Dios. ¿Por qué el poder viene de Dios? Porque Dios es el creador. Existimos porque Dios nos ha comunicado el ser. Y lo que Dios crea es ordenado. Entonces, en una creación ordenada hay seres que gobiernan a otros seres, en este caso personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el orden natural hace que los padres gobiernen a los hijos, no puede ser de otra manera, si no la vida humana se extinguiría. Claro. Es decir, ese es el sentido que el poder viene de Dios, que la creación de Dios es jerárquica. Ahora, en la guerra cultural, esta frase es presentada como si significara la justificación del absolutismo total. La historia nos muestra lo contrario. Mientras las monarquías fueron cristianas, los monarcas estaban controlados no solo por la Iglesia, sino también por la universidad, por los nobles y por los gremios. No podían hacer lo que absolutamente se les daba la gana, sino que había un control, ¿no es cierto?, que también era natural. Tal cual.
Claro. Te pregunté. Padre, ¿se lo escucha? No escucho. No Si escucho. a mí se me escucha, digo, se me pierde la voz del padre Agustín. Sí, A cortado ver, sale. espera un poquito. Ahí escucho. Ahora se escucha Sí, sí, ahí escucho. bien. Espera un poquito. Ahora sí. Ay, no, se cortó totalmente. A ver. Ahora sí, perdón. Bueno, no, quería hacer, acá tengo algunas preguntas que me hicieron algunos amigos. Sí, Por ejemplo, el señor profesor Pizarro, que es profesor de historia, amigo mío, le manda esta pregunta. Dice, siempre me llamó la atención el librito de Villeneuve, se lee así, ¿no? Satán sí, en la ciudad. La sí. posesión diabólica colectiva y la institucionalización y normalización del mal satánico como sistema. Leyendo a la hermana Sayes, dice Sequeiros, puede verse la presencia casi física del demonio en los actos de los revolucionarios, lo cual magnifica más aún la resistencia de los bandianos. Los revolucionarios instituyeron una satanocracia casi desembosada, en conexión directa con el pseudo-judaísmo talmúdico cabalista, también presente en la Revolución Burguesa de Francia de 1789. Hoy se ha instalado en Europa y Estados Unidos bajo capa de democracia liberal y pretende conquistar el mundo. La pregunta sería, ¿cómo resistir? Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Pizarro. Ese Satán en la ciudad, si no me equivoco, fue traducido por una persona que conocí, Roque Raúl Aragón. Sí. Y una vez me dijo que poco tiempo después de haber traducido ese libro había perdido un hijo. Sí, Dijo, el diablo me hizo pagar la traducción de ese libro. lo castigo, lo Bueno, castigo. sí. Sí, o sea, la presencia satánica es evidente en la Revolución Francesa, pero viene de la masonería. Con respecto a la masonería, cuyo centro está en Londres, pero no todo Londres, sino como dije, la City, hay un dato curioso y revelador. Cuando vio que llegaba el fin de su vida, un héroe de la fe, el cardenal ucraniano Wyszynski, que se pasó más de 20 años en Siberia, es decir, se despide de las comunidades ucranianas en diversas partes del mundo. Y cuando se dirige a los ucranianos ingleses que viven en Inglaterra, utiliza unas palabras del Apocalipsis 2:13, si no me equivoco, las palabras dirigidas a la iglesia de Pérgamo. Sé dónde habitas, donde tiene su trono Satán. O sea, les está advirtiendo que ahí en Inglaterra, donde están ellos, Está el ahí está diablo. la cabeza de la serpiente. Ajá, Todo el satanismo que vemos desparramado en el mundo procede de ahí. ajá. Qué bárbaro. Y Sí, hoy sí. vigente, más vigente que nunca el Sí, sí, satanismo, claro, sí, por porque supuesto. está en todo, está en Claro, todo. sí. Sí, claro, claro. Bueno, hoy en día todo esto está en nuestra sociedad, ¿no? Se usa la palabra libertad, pero sin Dios, se usa todo sin Dios. Acá hay Claro, otra pregunta. sin Perdón. verdad, libertad sin verdad, lo cual es Ajá, exacto, libertad sin verdad, ¿no? claro, Cristo y la verdad os hará libres. claro. Toda la ideología de género que nos han impuesto, el Bueno, esa libre viene, sexo. esa en gran parte viene de Francia, porque una Dalit de ese pensamiento fue la concubina de Sartre, otro demoníaco, Sí, Simone de Beauvoir. Beauvoir. Sí, 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 sí. sí, sí. Padre, y que hoy en día no se puede hablar sobre ciertas cosas porque uno va preso. Y bueno, Tal punto había, se ha
sentido, ¿no? En las escuelas Bueno, sí, no se sí, puede hablar más, no se puede hablar, no se puede ni siquiera opinar de determinados temas cuando uno Claro, enseña, porque hay leyes que son satánicas. sí, sí. claro. Ahora está inundado los colegios de esta ideología de género en los colegios, ¿no? Cómo se está corrompiendo a la niñez. El colegio, que antes era como un templo, se podría decir, de la sabiduría, se ha convertido en antro de perdición. Tal Sí. cual, tal cual. Padre, esto que dijo usted está muy bueno. Lo que decían los masónicos, decían, o sea, los de la Revolución Francesa, lo quiero, lo ordeno, baste mi voluntad como razón. Es decir, la autoridad, o sea, el poder, el absolutismo, no la verdad, hacia la ley. O sea, Claro, que cualquiera que se atreva a decir que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, debe ser sepultado del Estado democrático. Debe ser fuera del cual, sepultado, perdón. separado del Estado democrático, fuera del cual no hay salvación, porque Claro. imponen lo que ellos llaman democracia como una cosa obligatoria. Sí, sí, Claro. sí. Y que nada, nada es mejor que la democracia. Y Sí, es una mentira. sí, sí, Claro. Sí, está instalado ya en muchos jóvenes. Ah, si la mayoría lo dice, entonces está bien, es Dios. Claro, claro. cual. Pero Padre, además nunca es la mayoría. Esa es la mentira. No, es lo que con los que manejan los medios de comunicación. Porque no vota la mayoría, es claro, mentira. Los claro, medios de comunicación no están pensados para informar sobre la realidad, sino para Crear hacer opinión, una cabeza a la gente. Es crear decir, opinión, claro, tal claro. cual. Y quedarse en el pensamiento único que ellos imponen, ¿no es cierto? claro. Padre, otra cosa, otro tema es el buen salvaje de Rousseau, ¿no? Sí, La felicidad paradisíaca, me acuerdo un tema hermoso de Nino Bravo que a mí me encantaba como cantaba, pero una gran mentira, ¿no? Que América era un gran paraíso maravilloso y no era exactamente así porque sin el bautismo, sin Cristo, sin la gracia, el hombre, el salvaje, que decía Rousseau que era el buen salvaje, no era para dar nada bueno, ¿no? claro, sí, sí. En América, antes de la llegada del Evangelio, el estado normal de las tribus era o de guerra o de sometimiento. Sí, sí. Sí, además eran antropófagos, comían Sí, entre ellos. Eh, Aníbales. esos eran los buenos salvajes de Rousseau. Claro, era un desastre. Se iba, se estaba autodestruyendo México, ¿no? Bueno, todo lo que eran los bueno, aztecas. y hubo tribus que las habían destruido ya los aztecas. Sí, Para eso vino Guadalupe, ¿no? sí, Para, señor. para activar la fe. Sí, sí. Claro, así es, la Virgen de Guadalupe. Muy Tal lindo cual. todo, padre, ¿eh? Muy Muchas lindo. gracias. Padre, otra cosa, esto tiene mucho que ver entonces con lo que decía el Papa Benedicto, ¿no? La tiranía del relativismo, porque a la final reina, reina el absolutismo del relativismo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, no hay verdad, No no hay hay verdad. verdad. Se niega, decir, y esto es teológico, ¿no? Porque es casualmente lo que lo que Pilato le pregunta a Cristo, ¿no? Burlándose. ¿Qué Va, es la ¿qué es verdad? la verdad? ¿No? ¿Qué es Es la decir, verdad? es la misma actitud la de los relativistas. Claro, Claro. claro, Pero todo relativismo prepara una nueva tiranía, porque primero la verdad es relativizada y después es impuesta la verdad que me conviene a mí, es Claro. decir, ¿no? Lo que yo digo, lo que había dicho antes el padre Agustín, mi Bueno, voluntad es la ley, claro, lo va asociado ahora a lo nuevo. claro, Somos lo que nos percibimos, sí, ¿no? claro, Entonces así claro, justifican todo el claro, tema del sí, género y demás. Uno claro, es según se percibe. claro, sí, Tremendo. sí. Demonía. sí, sí, Qué claro, importante para nosotros los sacerdotes, cardenales, obispos, todos, conservar la tradición, la fe, ¿no? Cuando un árbol se seca en las raíces, toda la sociedad se seca, las raíces, la tradición, ¿no? Y sí, así pasó, como usted lo comentó, padre, en Francia, ¿no? Como fue estos ministros decadentes o si no,
sin fuego, sin celo, cómo tuvo una consecuencia aún peor de la vida que ellos vivían, ¿no? Claro. Sí. Hay que rezar. Preguntaba Pizarro, decía, ¿qué hacer? Rezar. Rezar y decir la verdad, ¿no? Y decir la verdad, sin miedo. Sí, el rezar y actuar, sí. Ah, y Exactamente. actuar. Castellani decía que actuar, las acciones nuestras son conferencias en silencio, porque Claro. aunque no digamos nada, Sí, Qué bueno. manifiestan la verdad en la que creemos, ¿no? Claro, tal cual. Tal Tal cual. cual. Qué bueno. Padre, también las 3 palabras del eslogan revolucionario que hasta hoy suenan en nuestros oídos, en los jóvenes, o la liberté, égalité, fraternité, Sí. suenan palabras sanas, ¿no? Hasta cristianas. Dios nos trajo la libertad, todos somos iguales a los ojos de Dios, todos somos hermanos por ser hijos de Dios. ¿Cómo entonces decimos que son gritos revolucionarios la ideología liberal masónica? Bueno, ya lo hemos dicho, pero Ya está claro. ¿cómo cortar esto, no? Privan de su fundamento esas palabras. Esas palabras tienen sentido cuando se reconoce a Dios como principio de todo. Claro. Si no hay un padre común, no podemos ser hermanos. Claro. ¿No? Si Dios deja de ser padre, no puedo ser hermano con otro. Claro, exacto. La fraternidad es falsa. Claro. Sí. Otra pregunta acá que me mandó un amigo. Dice, el antiguo régimen Yaquinta es conocido como la monarquía absolutista liberal con la guía nefasta de los Voltaire y la masonería oprimiendo al pueblo, haciendo la guerra a las colonias para expoliarlas, ostentando riquezas y placeres obscenos. Por tanto, ¿cómo podemos decir que fue mala una revuelta contra ese borbonismo anticristiano y oligárquico? Bueno, un poco tarde dije esta pregunta, pero bueno. Quedó expuesto ya eso. Sí, está expuesto, sí. Ya quedó expuesto. Sí, Sí. lo dijo claro el padre. Sí, muy claro. Sí, sí. Perdón. Bueno, yo creo que, no sé qué otra pregunta, si algún amigo ahí, voy a ver si hay algún comentario. Es un tema muy profundo y que da para muchísimo, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Usted lo ha sintetizado muy bien, padre. Una cosa que querría decir es lo siguiente, que en realidad yo se la escuché cuando era seminarista al doctor Falconelli, Ajá. un francés nacido en Córcega, pero que vivió en Mendoza mucho tiempo. Sí, sí. Y él nos dijo, si ustedes quieren entender el mundo moderno, estudien la Revolución Francesa. Tal cual. Y nos hizo esta comparación. Así como en filosofía, todos los movimientos, todas las tendencias, escuelas que ha habido, desde Grecia hasta nosotros, tuvieron su origen en Grecia, por lo menos el primer paso fue dado en Grecia, es decir, que se puede decir que en cierto modo el pensamiento griego clásico de aquellos siglos abarcó la filosofía. Dice, todos los movimientos políticos modernos están contenidos en la Revolución Francesa. Y es verdad, si yo lo entendí, leyendo una vez una revista Jauja del padre Castellani, donde hace esta observación. La Revolución Francesa empezó siendo liberal. Después se hizo comunista terrorista. Y después con Napoleón se hizo transnacional. Claro. Es lo que tenemos en el mundo. Primero el liberalismo, después el comunismo y ahora el globalismo. Sí, sí. La Revolución Francesa nos descubre la dinámica de la revolución, del movimiento revolucionario. Y a menos que Dios mande algo extraordinario, Sí. el globalismo nos va a llevar a la destrucción al mundo. Sí. ¿O no? En Dios y en Dios esperamos. Nos Esperamos, ponemos solamente Dios puede salvarnos. Claro. Lo único que puede unir es el Sagrado Corazón. Ahora que estamos en el mes del Sagrado Corazón, ¿no es cierto? Lo único que puede unir el cuerpo es el corazón. Y por eso Cristo a Santa Margarita María de Alacoque le dijo que
transmitir ese mensaje al rey de Francia. Claro. El Sagrado Corazón, es decir, porque es decir, el amor une y la fuente del amor es el corazón de Cristo. Claro. Tal Sí, cual. sí. Tal cual. Tal cual. Muy bueno, padre. La verdad que sí. Y ahora se ha dejado a Dios totalmente. Colegios católicos acá en Buenos Aires que veo que es un desastre. Excepto raras excepciones, por supuesto. Me parece que en el interior del país la situación es un poco distinta. Sí, Me parece que todavía los colegios, yo veo por mis amigas que viven en el interior, todavía se defiende la verdad. Sí, pero acá, en las grandes masas, un desastre. Los jóvenes mismos ya es un descrédito total respecto a la iglesia, respecto a Cristo, respecto a todo. Reina el mal, porque se ha dejado a Dios, tal cual lo de la Revolución Francesa. Sí, sí. Se cae de Dios y se cae de sí mismo, dice San Agustín, sí. claro. Bueno, quería saludar, perdón, a algunos de los que están acá. Tenemos varios ahora porque al principio no funcionaban los comentarios. Tenemos un montón de comentarios. Muy buena charla. El poder viene de Dios en las monarquías, no en la democracia, que es manipulada por el hombre igual. Nada escapa de la voluntad de Dios para purificación de la iglesia, tal cual. Comparto lo suyo, Jorge. Me dice, bueno, la masonería infiltrada en todos los estratos sociales pervierten y corrompen, tal cual. En todos lados. Bien. Bueno, qué lindo. Varias personas que también Marisa Montoro, María Cristina de Montoro. Sí, los conozco, grandes amigos. Sí. Carlos Montoro también. Carlos Sí. Montoro también, ¿querés? Sí, también. Amigo mío, son amigos míos también. Bueno, María Laura Montoro, están todos los Montoro ahora. Gracias. Bueno, gracias por participar a todos, padre. Estuvo muy lindo el programa. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Bueno, está bien. Bueno, les pido, hagamos una oración como siempre a la Virgen para que proteja nuestro mundo, no solamente de Argentina, sino que nos escuchan de otros lados, que proteja nuestro mundo que está en el caos de lo contrario a Dios, para que pueda reinar Cristo, ya que estamos dentro de Cristo Rey, ¿no? Para que pueda reinar realmente Cristo en todo momento. Que la Virgen nos ayude a mantener la esperanza y la fuerza. Ahora Hay que pelear. Sí, agarrado del rosario, ¿no? Agarrado firme del rosario. Sí, señor. Exactamente. Rezar el rosario, exacto. Bueno, padre, vamos a hacer una oración y al final le pedimos la bendición. Bueno. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, querido Padre, le pedimos la bendición. Con mucho gusto. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Descienda sobre vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina el zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María,
pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.